Yo sinceramente, más allá de las cosas espantosas que están pasando, con el riesgo que tiene Venezuela de un ataque, con lo que estaba pasando en Gaza, que matan a los niños cuando van a buscar comida, cuando se viene esta asamblea de la ONU y evidentemente va a haber presión internacional para que se pare esa matanza, Israel se apura en atacar a Gaza con todo y destruir todo para tener captado también ese territorio. Y pese a toda esta situación, me faltó hablar del tema Rusia con, no me sale el nombre del país, Ucrania. ahí está, con Ucrania, que también injerencia de Estados Unidos, sacan el gobierno que estaba, ponen un monigote de ellos para que Ucrania entre a la OTAN, respaldarlo con armamento, bases militares de Estados Unidos, todo eso se venía y Rusia, yo acá al lado mío, no quiero un integrante de la OTAN, menos bases militares de Estados Unidos. Y tenía ciudades que cuando se disuelve la Unión Soviética, habían ciudades del país que, bueno, que eran rusos. Y fue por donde empezó. Otra realidad que se tiene que resolver. Pero pese a todo eso que está muy jodido en el mundo, yo veo que las cosas se vienen cayendo por su propio peso y ojalá no me equivoque, ¿no? Que no sea una percepción del análisis que hago de diferentes situaciones. Ojalá que se paren las guerras, las muertes, más de los niños palestinos, de sacar millones de personas de su país, de su territorio, para ocuparlo, de cometer un genocidio, asesinar, y vos, si te quedás te mato, si no andate. Bueno, dejamos por ahí un poco lo que es la situación de lo que es la política internacional y las realidades que nos están embistiendo de alguna manera y la población mundial está atenta a esto y como decía recién lo estamos viendo en directo por la tecnología que existe hoy. Así que esperemos que mi percepción sea correcta y bueno, y se enderecen las cosas y los horrores que están pasando desaparezcan. Por ahí dejo. Bueno, ojalá así sea, Ricardo. Yo no la veo tan fácil. O sea, toda la situación internacional está muy compleja. Sí, es bueno guardar la esperanza de una mejoría dentro de lo que planteabas a nivel internacional. Se da la situación, o sea que no es la primera vez que Estados Unidos acusa o demoniza a un presidente, sea por lo que fuere. Lo hicieron en Irak,
con Saddam Hussein, diciendo de que tenían armas químicas y biológicas escondidas, que, como decía Agarrate Catalina en aquel año que hicieron a las cucarachas, de lejos eran igualitos los pozos de petróleo. Y bueno, después se supo de que no tenían armas químicas ya cuando habían logrado tomar Irak, habían logrado sacar del pozo donde estaba escondido a Saddam Hussein, lo habían colgado, y esto estamos hablando de lo que es, o sea, un pasado cercano, pero dentro de este pasado cercano también encontramos finales del siglo pasado, lo que pasó en Panamá con Noriega, también acusado de narcotráfico, invadieron, lo tomaron preso y se lo llevaron preso a Estados Unidos, con cadena perpetua. Creo que ya murió. El Chávez, en el 2003, alertaba de eso, de que en cualquier momento Estados Unidos lo iba a acusar de narcotraficante y que le podía pasar lo mismo que le pasó a Noriega. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Paraguay, donde el líder del Partido Colorado, el partido dominante dentro de Paraguay, el partido aquel al que perteneció Alfredo Stroessner, Cartes, o sea, fue declarado por sus vinculaciones con el narcotráfico persona no grata por Estados Unidos, con prohibición de pisar el territorio de Estados Unidos. Pero Paraguay sigue teniendo un régimen que le es útil a Estados Unidos y no dijo nada en ningún momento de que iba a invadirlo o tomar cuenta de eso. Sí acusaron a Evo Morales. En esa situación. Entonces, hay toda una situación de incongruencias. Ahí vos habías comenzado con lo de la barca esta que fue bombardeada por Estados Unidos, una barca con 11 tripulantes, en el cual no dan ninguna muestra de que esos tripulantes fueran narcotraficantes, ni que tuvieran droga dentro de esa barca. O sea, primero dijeron un barco, después se tuvieron, o sea, como aquel, achicame el pescado que te apago el farol, ¿tá? Tuvieron que decir que era una barca, una lancha. Pero no dieron pruebas, y ojo, no fue la única. ¿Tá? Hay 2 más que fueron bombardeadas. ¿Tá?
A diferencia de lo que nos sucede a nosotros acá en Uruguay, en el cual tenemos toda una gran costa fluvial y una buena parte de costa oceánica, pero al ser país fundamentalmente ganadero, no tenemos costumbre del consumo de pescado ni de frutos del mar. Venezuela sí lo tiene. Venezuela sí lo tiene. Y uno de los alimentos fundamentales que tienen es el atún. Y esas barcas que bombardearon, o sea, tenían, y dicho además por las autoridades de Venezuela, eran lanchas de pescadores atuneros. Entonces, lo que hay, en definitiva, es una provocación con, en principio, un doble efecto, ¿no? Por un lado, para mí era que la oposición que le ha vendido obeliscos a Estados Unidos, estamos hablando de Guaidó, estamos hablando de María Corina, yo creo que frente a estas acciones esperaban que toda esa gran oposición se movilizara en las calles, ¿ah? Y frente a una eventual represión de las fuerzas oficialistas en Venezuela, les diera pie para intervenir. Ahora, ese hecho no se dio. Y siguen, o sea, han seguido, o sea, 2 lanchas más, vuelvo a repetir. Y están provocando, pasa que lo están haciendo en aguas internacionales. O sea, no han invadido o han atacado lanchas que estén dentro de aguas territoriales de Venezuela. Sí, si bien no son aguas territoriales de Venezuela, son zonas de pesca exclusiva, perdón, de Venezuela. Y tenés, o sea, toda esta situación que contabas, de esta asamblea, de este congreso, en el cual le dijeron, en definitiva, o sea, en contra de la reacción que yo creo que estaban buscando, que era movilizar gente en la calle para que fuera reprimida y ahí tener la oportunidad, o sea, le dijeron, queremos paz, pero ojo que estamos acá. Y hay otro asunto también que quisiera agregar, si me permitís, sobre la situación internacional, que lo tenemos muy cerca. Lo tenemos acá en Argentina. Hubieron votaciones en el lugar más poblado de Argentina, donde, como dice un amigo argentino, en vez de la libertad avanza, la locura avanza. O sea, fue derrotado por más de 1 millón de votos. Y perdiendo en lugares donde hace 2 años había ganado cómodamente. Y, bueno, saltaron los de los audios,
de la comisión del 3% que presuntamente pide la secretaria general del gobierno, de la presidencia, que es la hermana del presidente. Toda una situación con un mayorista de medicamentos, lo que sería una droguería para nosotros. Y, o sea, una situación para el gobierno que está tambaleando. Yo realmente esperaba, debido a las características del personaje que asumió como presidente de Argentina, esperaba que esto se hubiera dado durante el primer año de gobierno. Pero ¿qué pasó? Los sindicatos no reaccionaron, como sí Se reaccionaron. vendieron. No tengo las pruebas, pero lo silenciaron. No solamente que lo silenciaron, sino que los maniataron porque no, salvo el primer mes, en enero del 23, después no hicieron más nada. Y llama poderosamente la atención, o sea, uno más o menos conociendo la historia de los sindicatos argentinos, o sea que se han vendido algunos, sí, otros han sido muy combativos, pero los callaron a todos, los maniataron a todos. Y bueno, esperemos ahora, porque hasta los socios de La Libertad Avanza, como era el PRO, por ejemplo, se están dando vuelta. Muchos periodistas pro Libertad Avanza, pro Milei, están viendo ahora cómo acomodan el cuerpo, porque las realidades les golpean en la cara. Y bueno, yo creo que es interesante también seguir todo este proceso de Argentina, ahora el 27, si mal no recuerdo, del próximo mes, 26, 27 de octubre, tienen elecciones de renovación parcial del Parlamento, o sea, un tercio del Parlamento se va a modificar. Y bueno, ya este Parlamento, afín a Milei, o sea, está levantando los vetos que él puso a las leyes que se habían votado. Entonces, yo creo que se está convirtiendo en una situación que evidentemente nos va a afectar de algún modo, a favor o en contra, pero nos va a afectar, que tenemos que seguir de cerca. Néstor, quería decirte algo. Sí. Yo dejé afuera Argentina en el relato que hice al inicio, porque sinceramente ahí no tengo ilusiones de que la cosa se encamine. Y me viene a la memoria Valle, ¿qué querés que te diga? Son todos unos ladrones del primero al último. Y debe haber alguno por ahí escondido, honesto, dentro de la política. Porque siempre hay. Entonces generalizar no estaría bien. Pero yo veo todos los sectores de la sociedad jodidos. Vi a los jubilados plantarse en la calle, pero después el resto de los sectores sociales
nada. Como decías tú, Néstor, los gremios más combativos, calladito de la boca. La prensa es lamentable en Argentina. Van y vienen y tratan de acomodarse con el gobierno de turno. Y después cuando lo ven mal tratan de darse vuelta en el aire. ¿Esa es la prensa? ¿Ese cuarto poder que se dice? No. Sinceramente, da pena. Cuando yo veo que hay periodistas que lo que está sucediendo se lo toman con humor, y creo que una vez por semana o más meten un jingle, el de Alta Coimera, por ejemplo, ¿no? Que es más cantado que el éxito mayor de Mercedes Sosa en la historia. ¿Entendés? Se dan estos fenómenos en Argentina que de algo lamentable hacen eso. Acá en Uruguay es impensable. ¿Tá? Porque más allá de la coima esa de 3% que los audios echaban, está la normalidad que hicieron con los pensionistas por invalidez, que ahí estaba la joda también con una droguería, una empresa que pasó al frente al 60% de las compras de medicamentos para ellos, que ahí estaba la coima. Pero ahí no termina la cosa. Organizaron con gente trabajando, ¿tá? Al azar, los ponían a trabajar a eliminar del sistema a gente que cobraba una pensión por invalidez, pero sin estudiar un caso. No fue, vamos, acá debe haber joda, dijeron, bueno, vamos a investigar y lo que están cobrando vivo vamos a sacarlo. Estaría bien, pero acá no. Al azar agarraban, vamos a borrar todo esto. Y lo borraban. Sí. ¿Tá? Y la gente esa se quedó sin la pensión. Entonces le decían que tenía que ir a reclamar a tal lugar. Entonces había colas interminables de pensionistas por invalidez para reclamar que no habían cobrado y que no estaba más en el sistema para seguir cobrando. ¿Qué hicieron? Vamos a cambiar la oficina porque esta está muy accesible para que la gente llegue. Entonces la cambiaron para un lugar, ¿tá? Donde hay 2 líneas de ómnibus nomás, que esas 2 líneas de ómnibus te dejan a 2 o 3 kilómetros, ¿tá? Para llegar al lugar, ¿tá? Que hay un tren que te deja no sé cuántos kilómetros para llegar al lugar, ir a ese lugar a reclamar. Totalmente en un lugar que es difícil llegar, y más para inválidos. ¿Tá? Porque cualquier persona común y corriente que pueda caminar normalmente, le iba a costar llegar a ese lugar, pero más para los inválidos llegar a ese lugar. Entonces, hacen eso también para complicar más a la gente y no reclame nada, o que demore más en reclamar. Entonces, es una normalidad, ¿tá? Inmoral totalmente y agresivo a su población, que tiene inconvenientes, igual que los jubilados. A mí me calienta que los gremios estén calladitos la boca abajo. Con la colita para arriba están. Vamos a decir la verdad. Sí. Y el periodismo se toma con humor lo que está sucediendo en su país. No me jodas.
Y bueno, ahí ganó el peronismo. Yo pienso que peor que este tipo que está loco, no hay nada, ¿verdad? Pero el pueblo argentino no tiene una solución a mano. No tiene una figura política o un partido político que le dé esperanza de estar bien. No lo tiene. ¿Está? Porque Argentina es un circo. Esa es la realidad. Entonces, todo lo que tienen una mediana responsabilidad política, periodística, sindicalista, todos los que tienen la responsabilidad de hacer un cambio, de hacer algo, son parte del circo. Eso es lo que duele y lastima a un país que es hermano de Uruguay, ¿no? Concretamente. Entonces no la veo por ningún lado en Argentina, ¿viste? Y es un país rico, vamos a decir la verdad. Tiene todo Argentina. Hay que robar mucho para tirarlo abajo. Y lo viven tirando abajo a cada rato. Bueno. La cuestión sí, o sea, viene por ahí, ¿no? Si uno analiza un poco históricamente, o sea, vos ves y te das cuenta de que han saqueado, ¿tá?, sistemáticamente, ¿tá?, a tanto Argentina como Brasil. Pero son países tan grandes que tienen la capacidad de recomponerse en forma bastante rápida. ¿Y porque tienen mercado interno? Exactamente. Ahora, el mercado interno, hoy por hoy, evidentemente, no está en las mejores condiciones, ¿no? O sea, ves que todos los comercios en zonas que uno puede decir que habitualmente estaban, digamos, con alto tránsito, de gente pasando a comprar y eso, o sea, hoy por hoy se están quejando todos, ¿no? Y es triste que sea así. Pero es lo que se eligió, es lo que de algún modo vienen mandando. Y bueno, yo espero la capacidad de la revelación del pueblo argentino, de presionar de tal modo que lo hizo con De la Rúa y que de acá a poco salga de la Casa Rosada un helicóptero llevándose a Milei, a Karina y a Villarroel. Porque si queda Villarroel como vicepresidenta, asume de la presidencia, no sé qué es peor. Sí. Bueno, estamos recontrapasados, vamos a hacer la primera pausa. La pausa. Cuando termine vamos arriba. La segunda. Bueno, ya venimos. Dale. No somos pasado, somos pueblos vivos, con historia y con derecho. Derecho a ser reconocidos, a estar en las leyes, en los censos, en las políticas públicas. Que nadie más hable por nosotros. Hoy tenemos una herramienta, lo podés decir. Lo podés decir, encuesta continua de identidad indígena.